En este episodio nos adentraremos en la vida y obra de una mujer que desafió su tiempo, una artista que, mucho antes de los grandes nombres de la abstracción, ya exploraba lo invisible y lo espiritual a través de la pintura. Hablaremos de Hilma af Klint, su contexto histórico, las corrientes esotéricas que marcaron su visión, los grupos con los que se reunía para contactar con otros planos y su proyecto monumental de pinturas para el templo. No es solo la historia de una pintora olvidada y luego redescubierta, es también un viaje hacia las tensiones de su época, entre ciencia y misticismo, razón y fe, lo visible y lo invisible. A lo largo de este recorrido, veremos cómo Hilma transformó su arte en una brújula espiritual y cómo hoy nos invita a preguntarnos si realmente estamos listos para mirar más allá del velo. Antes de Kandinsky, Mondrian o Malevich definieran lo que hoy conocemos como arte abstracto, ya existía una mujer que pintaba lo invisible. Su nombre era Hilma af Klint, y para ella, el arte no era solo estética, era un lenguaje dictado desde otro plano. Hilma nació en Suecia en 1862, en una época marcada por contrastes. Europa vivía una revolución científica y tecnológica, electricidad, ferrocarriles, avances médicos, pero también una fiebre espiritual. Desde mediados del siglo XIX, corrientes como el espiritismo y la teosofía prometían atravesar lo que llamaban el velo, esa frontera entre el mundo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. ¿Pero qué era exactamente ese velo? Pues, en palabras simples, era el límite entre lo que podemos percibir con los sentidos y lo que permanece oculto. Para muchos de su tiempo, ese velo podía abrirse mediante el arte, la oración y rituales, o las sesiones mediúmnicas. El espiritismo, por ejemplo, nació en 1848, en Nueva York, cuando las hermanas Fox aseguraron comunicarse con un espíritu mediante ruidos y golpes. Ese evento fue el punto de partida. Durante las décadas siguientes, especialmente en la Inglaterra victoriana, entre 1850 y 1880, el espiritismo se volvió un fenómeno social. Aristócratas, escritores, políticos y científicos acudían a sesiones en salones iluminados con velas, donde se intentaba hablar con los muertos. Y para los que no sepan qué eran esas sesiones mediúmnicas, se trataba de encuentros en los que, a través de un medium, se esperaba recibir mensajes del más allá, a veces mediante voces en trance, otras mediante escritura automática, otras con objetos que parecían moverse solos. En paralelo, en 1875, Elena Petrovna Blavatsky fundó en Nueva York la Sociedad Teosófica. Blavatsky publicó Isis sin velo en 1877 y La Doctrina Secreta en 1888. Libros que planteaban la existencia de jerarquías espirituales y maestros ascendidos, seres de luz que guiaban a la humanidad desde planos invisibles. Su propuesta era ambiciosa: unir ciencia, religión y filosofía en un solo cuerpo de conocimiento. Y para quienes no estén familiarizados, la teosofía hablaba de reencarnaciones, karma, evolución espiritual y verdades detrás de todas las religiones. Era un intento de explicar el universo entero como una red de conexiones espirituales. Estas ideas marcaron profundamente a Hilma, que desde joven comenzó a ver el arte
como un medio para cruzar ese velo. Pero ella no lo hacía sola. En 1896 formó parte de un grupo llamado Las Cinco. Anna Cassel, Cornelia Sederberg, Sigrid Hetman, Matilda Nilsson y la propia Ilma se reunían regularmente para realizar sesiones de escritura y dibujo automáticos, convencidas de recibir mensajes de entidades espirituales a las que llamaban altos maestros, pues, según ellas, estos altos maestros le dictaban mensajes sobre el destino de la humanidad. Ellas estaban convencidas de que su deber era transmitir ese conocimiento a través del arte y la palabra. Este tipo de prácticas, décadas después, inspiraría el surrealismo. Por un lado, André Breton, en 1924, definió la escritura automática como la vía para expresar el inconsciente. Pero Ilma ya lo hacía mucho antes, solo que ella no buscaba al inconsciente, buscaba lo trascendental. Entre 1906 y 1915, Ilma emprendió su obra más ambiciosa, Paintings for the Temple, un proyecto monumental de más de 190 piezas concebidas como un todo. No eran simples cuadros, eran mapas espirituales. Y aquí les menciono 3 ejemplos de esas obras. En The Ten Largets de 1907, 10 lienzos enormes narran el ciclo de la vida humana: infancia, juventud, adultez y vejez, todo pintado con formas orgánicas, espirales y colores vibrantes, como si la biología se fundiera con lo cósmico. Por otro lado, en Altar Piece No. 1 de 1915, un triángulo ascendente coronado por un sol dorado sugiere el camino hacia la iluminación, un verdadero diagrama místico. Y en The Swan de 1915, el cisne negro y el cisne blanco chocan y se transforman en una esfera dorada, símbolo de dualidad reconciliada, de la unión de opuestos. Pero, ¿por qué llamar las pinturas para el templo? Pues Ilma estaba convencida de que eran guías visuales para un templo espiritual que nunca llegó a construirse. Eran cartografías de lo invisible, una lengua secreta destinada al futuro. Pero su camino no fue nada fácil. En 1908, Ilma mostró sus obras a Rudolf Steiner, filósofo y fundador de la antroposofía. Y aquí hago una breve pausa. Para quienes no sepan qué es la antroposofía, se los cuento. Fundada en 1912, era una visión espiritual del mundo que buscaba integrar lo esotérico con la vida práctica, desde la educación, que fueron las escuelas Waldorf, hasta la medicina y la agricultura biodinámica. Steiner, sin embargo, desestimó el trabajo de Ilma. Le dijo que no debía dejarse guiar por los espíritus. Para ella, esto fue sumamente devastador. Abandonó su proyecto durante años, convencida de que quizá el mundo no estaba preparado para lo que había pintado. Y en parte tenía razón, pues el inicio del siglo XX estaba marcado por el positivismo, que es nada más y nada menos que la fe en la ciencia, en los números, en lo demostrable. Hablar de espíritus, médiums y visiones era tabú. Lo espiritual quedaba relegado a los márgenes. Ilma estaba atrapada entre 2 mundos, uno racional, que lo negaba todo, y otro espiritual, que no aceptaba sus métodos.
Aún así, perseveró. Siguió pintando en silencio, pero dejó instrucciones claras. Sus obras no debían mostrarse hasta al menos 20 años después de su muerte. Falleció en 1944, y durante décadas, sus pinturas quedaron ocultas en cajas y sótanos. Hoy, redescubierta, Hilma af Klint es reconocida como pionera de la abstracción. Su exposición Paintings for the Future en Nueva York en 2008 fue la más visitada de la historia del museo. Su obra, antes ignorada, ahora deslumbraba al mundo, pero más allá de los reconocimientos, su legado nos plantea un desafío. ¿Qué fue realmente lo que pintó? ¿Eran visiones de su mente? ¿Era el eco de su inconsciente, como dirían los surrealistas? ¿O eran verdaderos mensajes dictados por los altos maestros de otro plano? Pues bien, Hilma nos recuerda que el arte puede ser más que belleza o innovación. Puede ser un puente hacia lo invisible, una brújula hacia lo desconocido. Y aquí queda una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de mirar más allá del velo, ¿lo harías? ¿O preferirías mantenerlo cerrado sin arriesgarte a descubrir qué hay del otro lado? Gracias por haberse tomado el tiempo de acompañarme en este recorrido y escuchar conmigo la historia de Hilma af Klint. Aprecio profundamente su tiempo, su presencia y su escucha. Desde este espacio, el Sendero Oculto, les agradezco ser parte de este camino de preguntas y descubrimientos. Nos vemos en el próximo capítulo.